Este audiovisual se ha elaborado con el objetivo de informar al trabajador y profesional autónomo del sector del transporte ligero de mercancías y viajeros sobre los riesgos laborales derivados de su actividad. En el colectivo de trabajadores autónomos, el transporte es una actividad significativa en la que participa aproximadamente más del 6% del total de trabajadores, con destacada presencia de trabajadores autónomos económicamente dependientes. El Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20 de 2007, y su desarrollo a través del Real Decreto 197 de 2009 marcan un punto de inflexión a nivel normativo al definirse, por primera vez, los principios básicos reguladores en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Las actividades de transporte son una de las que proporcionan peores datos de siniestralidad. Además, los accidentes in itinere o en misión tienen una incidencia muy alta entre los accidentes mortales. Además del tráfico, en muchos casos la manipulación manual de cargas, las jornadas prolongadas, la nocturnidad, la soledad y el estrés son características del trabajo autónomo en este sector. Tal y como establece el artículo 14 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el autónomo titular de un vehículo contrate a trabajadores a su cargo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por otra parte, desde que se implantó el carnet por puntos, el conductor sabe que las infracciones, afecten o no a su seguridad, pueden acarrear una pérdida de puntos e incluso del permiso de circulación. Por último, el Código Penal, en sus artículos 379 y siguientes, contempla la tipificación de diferentes delitos relacionados con la conducción, estableciendo penas de hasta 2 años de cárcel. La velocidad inadecuada, especialmente cuando es excesiva, es el origen de gran parte de los accidentes en carretera. La solución está en el pie del conductor y en la voluntad de controlar la velocidad. Los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol suponen entre el 30% y el 50% de los accidentes con víctimas mortales. El alcohol es incompatible con la conducción. La tasa de alcoholemia permitida para los profesionales es de 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 mililitros por litro en aire expirado, aunque la única tasa segura para conducir es 0,0 gramos por litro. Vinculado al mismo concepto de alteración del organismo y del comportamiento, las drogas y los fármacos también son factores con importante incidencia en la conducción. Las distracciones al utilizar el GPS, el móvil, la emisora, la radio o el equipo de reproducción sonora pueden provocar situaciones de riesgo con consecuencias fatales. El conductor debe evitarlas, incorporando el hábito de anticiparse a esas circunstancias que le van a exigir alejarse de la conducción. Otro importante fenómeno que aparece en los profesionales es la fatiga y su efecto derivado, la somnolencia. Por lo tanto, la velocidad inadecuada, la ingestión por cualquier vía de sustancias químicas con efectos sobre el organismo, las distracciones y la fatiga son enemigos de la conducción segura. No está de más recordar la importancia de mantener en un adecuado estado de mantenimiento los frenos, los amortiguadores, el equipo de alumbrado, los limpiaparabrisas y los neumáticos. La adherencia de las ruedas a la calzada es un aspecto fundamental de la seguridad en la conducción. Por eso se recomienda revisar el estado de los neumáticos a través de la presión del aire y de su dibujo. El mal estado de las carreteras, grietas, pavimento con socavones, especialmente en zonas más expuestas a la erosión de los agentes atmosféricos, constituye un factor de riesgo de accidente que consideraremos en general como inesperado. Frente a estos incidentes inesperados, la prevención se centrará en la atención a las señales que puedan advertir de la eventualidad de un problema y en una velocidad moderada que permita una rápida respuesta controlada del vehículo. La ergonomía es la disciplina preventiva que tiene como objetivo adaptar las condiciones de trabajo a la persona.
Ya sabemos que la climatología en casi todo el territorio español está sometida a fuertes variaciones que afectan a los profesionales del transporte. Cada profesional acumula suficiente experiencia como para saber qué ropa de trabajo y calzado utilizar en cada época del año. Sin embargo, hay que recordar que un calzado diseñado para bajas o para altas temperaturas no tiene por qué ser cómodo para conducir de forma segura. Frente a estas condiciones climatológicas y otras circunstancias del tráfico, son de especial relevancia la aplicación de técnicas de conducción segura que los especialistas enseñan. Los vehículos actuales generalmente han sido diseñados para compensar el deslumbramiento del conductor, lo que no alcanza el deslumbramiento solar, para el que hay que recomendar el uso de gafas de sol de calidad, tal y como aconsejan los oftalmólogos. El ruido tiene un conocido efecto somático y psicológico sobre el trabajador expuesto y en el caso de los profesionales del transporte, al no poder incidir en el foco emisor, la medida preventiva más accesible y operativa es establecer una barrera mediante el cierre de los cristales cuando la ocasión lo aconseje. Por otra parte, cuando el volumen del equipo de reproducción es muy alto, se está impidiendo que algunas informaciones exteriores lleguen al conductor, como la advertencia a través de la bocina de los otros vehículos. Algunos fabricantes se preocupan cada vez más por mejorar las condiciones ergonómicas del vehículo en lo referente al aislamiento acústico y al diseño de los asientos para que transmitan el menor nivel de vibración al conductor. Especialmente en el transporte de pasajeros, el conductor debe mantener una misma postura durante toda la jornada. Aunque estar sentado exige un nivel menor de energía que el estar de pie, el mantenimiento de esta postura somete al cuerpo a un desequilibrio que se refleja en dolores en la zona lumbar y en otras partes del cuerpo. Por eso, se recomienda sobre todo a los taxistas salir del vehículo para cambiar de posición, aprovechando las esperas en las zonas de parada. En primer lugar, recordaremos que hay que utilizar las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible y evitar el uso de efectos de adorno personal en los que se pueda enganchar la carga. Además, a veces es necesario solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o si se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se pueden resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. De forma resumida, podemos ofrecer una relación de 12 recomendaciones que permitirán un correcto movimiento manual de cargas. La primera actividad es planificación del recorrido de la carga. Comprobar si el objeto a transportar tiene bordes o superficies dentadas, cortantes o resbaladizas. Usar la vestimenta, el calzado y disponer de guantes que proporcionen una buena protección frente a riesgos mecánicos y un correcto agarre. Partir de una posición estable, separando los pies y manteniendo la columna vertebral derecha. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta y la cabeza levantada. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco y no adoptar posturas forzadas. Nunca se debe usar la fuerza del tronco porque perjudicaremos los discos intervertebrales. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Levantar suavemente por extensión de las piernas manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca, ya que cualquier movimiento brusco puede provocar contracturas y lesiones. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento y transporte. Procurar no efectuar nunca giros. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Al depositar la carga en el destino se deben tomar las mismas precauciones que en el levantamiento. La conducción, especialmente como actividad profesional, es una actividad que requiere del manejo de mucha información, lo que termina en fatiga mental si no se toman las debidas medidas preventivas. Una parte importante de la información que maneja el conductor se deriva del propio vehículo, pero otra parte de los datos que se manejan provienen de la propia actividad. El resultado de todo esto es la necesidad de descanso y hábitos de vida saludables, así como una alimentación equilibrada. El término burning, del inglés burn, quemar, hace referencia al riesgo de insatisfacción laboral, que en el sector se presenta con frecuencia y con consecuencias muy negativas para la psicología del afectado. La presión administrativa, las multas, las dificultades del tráfico, el poco reconocimiento social de su actividad y una compensación económica insuficiente a pesar de las extensas jornadas laborales pueden provocar la aparición de un sentimiento de insatisfacción laboral.
En alguna medida, este tipo de riesgo se compensa y previene con la comunicación con el resto de compañeros del sector, compartiendo soluciones y estrategias de actuación que puedan funcionar. Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, el estrés es la situación que se produce cuando las demandas que llegan al individuo no pueden ser resueltas satisfactoriamente. Por ejemplo, en el sector del transporte ligero, los plazos de ejecución del servicio son elementos generadores de estrés. Las consecuencias que el estrés tiene en el trabajador abarcan aspectos somáticos, de conducta y psicológicos. Un ejemplo claro son las dificultades para conciliar el sueño. Algunas pautas para controlar las situaciones de estrés son la práctica de hábitos de vida saludables y la conciliación de la vida familiar y profesional. También es importante intervenir en la adquisición de destrezas o habilidades sociales como la asertividad, lo que nos permite defender nuestros derechos o puntos de vista sin crear situaciones de agresión. Así como el análisis de los mecanismos de distorsión del pensamiento para controlarlo. Y finalmente, todos los analistas del estrés laboral coinciden en la importancia de revisar la organización del trabajo y la gestión del tiempo que cada trabajador realiza. Para evitar los daños derivados del trabajo, es muy importante que los autónomos tengan la posibilidad de acceder a una información y formación que les permita identificar los riesgos de su actividad, saber valorarlos y evitarlos o controlarlos. Desde esta óptica, la utilización de microguías por sectores de actividad o el diseño de manuales especializados por profesiones o grupos de riesgo similares son herramientas formativas indispensables para llegar a todo el colectivo de profesionales y trabajadores autónomos. UPTA España participa activamente en el desarrollo de una cultura preventiva en materia de seguridad y salud laboral a través de múltiples actividades de información y formación, con especial incidencia en sectores de alta siniestralidad. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, dispone en su página web de un espacio dedicado al transporte ejercido por los autónomos. La actividad laboral de los profesionales del transporte está sometida diariamente a kilómetros de riesgo. Evitarlos o disminuirlos está en tus manos. Tú decides el camino a seguir.